Inicio del capítulo 7 del libro ¿Qué pasó en Alcácer? El cuartel de Patraix. Mientras en el Instituto Anatómico Forense comenzaban las autopsias de los cadáveres de Miriam, Toñi y Desiree, en otra parte de Valencia, en el cuartel de Patraix, el movimiento de los hombres de la Guardia Civil era inusitado. Después de una noche agotadora de diligencias e interrogatorios, la mañana del llamado día después se presentaba con las mismas perspectivas. Toda España conocía ya la muerte de las niñas de Alcácer y la conmoción social que éste había hecho y que había creado no tenía parangón en la reciente historia de nuestro país. Parecía como si hubiesen asesinado a las hijas de todos los españoles. Además, estaba la presión política. Por ello, aquella mañana del 28 de enero, todos los agentes, sin excepción, se habían dado cita desde primera hora en el cuartel de Patraix, todos menos 4 que habían acudido a presenciar las autopsias, 2 para hacer fotografías y otros 2 para filmar un video de las operaciones. A las 9 menos 10, otros 3 agentes comenzaron a realizar en el mismo patio del cuartel un minucioso registro y estudio del Opel Corsa de Miguel Ricard. Fue una ardua tarea que duró hasta las 6:30 de la tarde y los resultados no fueron demasiado positivos. Desgraciadamente, no encontraron ni un solo indicio que pudiera demostrar que las niñas hubieran estado alguna vez en ese coche. Es más, ni siquiera se pudo hallar una sola huella dactilar en todo el vehículo, algo realmente incomprensible si tenemos en cuenta que el Opel Corsa había sido utilizado el día anterior por Miguel Ricard y que, minutos antes de ser detenido, viajaban en el mismo 2 de los hermanos Anglés, Ricardo y Mauricio. No obstante, los especialistas de la Guardia Civil recogieron innumerables muestras de pelos del interior del vehículo que posteriormente serían enviadas para ser analizadas. Aquel día también iban a tener lugar numerosos interrogatorios. A la primera persona que le tocó el turno fue a Kelly Anglés, 12 horas después de su anterior declaración. Nueva comparecencia de Kelly Anglés Martins en Valencia, dependencias de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la 311 Comandancia de la Guardia Civil, a las 12 menos cuarto de la mañana del día 28 de enero de 1993, ante el instructor, la presente del atestado nuevamente comparece la llamada Kelly Anglés Martins, quien manifiesta que es cierto que no ha vuelto a ver a su hermano Antonio desde que ingresó en la cárcel, que se ha enterado de que se fugó de la cárcel en el día de hoy, cuando ha sido preguntada por ello por agentes de la Guardia Civil, y que desconoce si es cierto o no que su hermano se haya cambiado el nombre de Antonio por el de Rubén. Preguntada para que diga quién es la persona a la que su hermano llama el rubio, dice que no lo sabe exactamente, pero que cree que es Miguel Ricard Tárrega, un joven de Catarroja que tiene el pelo pintado de rubio. Preguntada para que diga en relación con el mensaje que, estando haciendo el registro domiciliario, se dejó en el contestador automático de su domicilio, quién es la persona que dice: Kelly, soy Rubén, dile al rubio. Contesta que no lo sabe, no puede asegurar que sea su hermano Antonio. Preguntada para que diga cómo iba a cumplir el encargo de decir al rubio, etcétera, si no lo conocía, dice que, preguntando, que la persona que llamó al teléfono y dijo: Kelly, soy Rubén, se dirigió a ella porque la primera frase que hay en el contestador es: hola, soy Kelly. Preguntada para que diga si conoce alguna actividad agresiva de su hermano Enrique hacia mujeres jóvenes, dice que no, que su hermano es un enfermo mental que está en tratamiento, pero no es agresivo para con los demás, que en este momento entrega una fotocopia de un informe médico firmado por el jefe clínico del área número 13 de Catarroja,
en la que consta que Enrique Anglés Martins padece esquizofrenia unida a oligofrenia de tipo medio. Preguntada para que diga dónde tiene sus hermanos los sacos de dormir, manifiesta que no lo sabe, que no tiene nada más que manifestar. Nada más terminar su comparecencia, Kelly entregó al sargento primero Pablo Pizarro Plaza la fotocopia de un informe médico sobre su hermano Enrique, que decía textualmente: Don Enrique Anglés Martins, soltero, de 21 años de edad, con domicilio en Catarroja, C-Colón 59. El citado paciente viene por primera vez a este centro de salud mental el día 22 de marzo de 1990, presentando una enfermedad psíquica crónica de varios años de evolución, diagnosticada de esquizofrenia unida a oligofrenia de tipo medio, a consecuencia de la cual se encuentra incapacitado para todo tipo de trabajo. Necesita continuar atención médica. Catarroja, 22 de enero de 1991. FDO, Dr. Rogelio Andreu Navarro, jefe clínico área número 13. Con este documento, fechado 2 años antes, Kelly quería demostrar a la Guardia Civil que su hermano Enrique era un enfermo mental incapaz de haber cometido unos hechos tan brutales. Sin embargo, la entrega del informe médico no surtió ningún efecto y Enrique Anglés continuó encerrado en los calabozos del cuartel de Patraix. Tras la comparecencia de Kelly tuvo lugar el interrogatorio de la madre de los Anglés, una mujer de aspecto desastrado y que mal chapurreaba un curioso idioma, mezcla de español y portugués. Manifestación de Neusa Martins Díaz, en Valencia, dependencia de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la 311 Comandancia de la Guardia Civil. A las 12:30 horas del día 28 de enero de 1993, ante el instructor del presente atestado comparece la que acredita llamarse Neusa Martins Díaz, nacida en Sao Paulo, Brasil, el 27 de octubre de 1940, hija de Antonio y Caridad, casada, quien a preguntas del instructor manifiesta que trabaja por las noches en un matadero de aves de Catarroja y que la mañana del día de ayer, 27 de enero de 1993, cuando regresó de trabajar sobre las 8:30 o las 9 de la mañana a su domicilio, en él se encontraba su hijo Antonio Anglés, que su hijo va y viene al domicilio, pero que no suele estar más de 2 días seguidos en el mismo domicilio. Preguntada para que diga quién más había en el domicilio cuando llegó ayer al mismo, dice que estaban Mauricio, Carlos, Ricardo y que Kelly y el novio llegaron ya por la tarde. Preguntada para que diga los motivos de atrancar la puerta de su domicilio con un gran madero y no abrir a las llamadas de la Guardia Civil, manifiesta que está bastante sorda, que estaba durmiendo y que no se enteró de nada. Preguntada para que diga si sabe dónde guarda Antonio los sacos de dormir, manifiesta que estos sacos son de su otro hijo Mauricio y de Miguel, un amigo de la familia que se conoce con el nombre de El Rubio. Preguntada para que diga si sabe el lugar donde se encontraba su hijo Antonio y su hijo Enrique en el mes de noviembre, sobre el día 13, dice que no se acuerda, pero que ayer por la mañana Antonio sí estaba en la casa, que no tiene nada más que decir, que lo que ha expuesto es la verdad. Por primera vez, alguien había reconocido oficialmente que Antonio Anglés se encontraba el día anterior en su domicilio. Además, la madre de los Anglés no solo lo había afirmado, sino que había puesto demasiado énfasis en que la Guardia Civil supiera que Antonio estaba allí. No parecía lógico que Neusa, acostumbrada a acudir a comisarías, cuartelillos y juzgados a declarar acerca de los múltiples delitos cometidos por sus hijos, delatara la presencia de su hijo en casa, sabiendo que estaba en busca y captura, y mucho menos conociendo el carácter de Antonio, que le había propinado, según ellas, brutales palizas sin importarle que fuera su madre. Esta declaración indujo a
a los investigadores que probablemente Antonio no había estado únicamente en la casa por la mañana, sino que también estaba en el interior cuando ellos llamaron al timbre para ir a detener a Enrique. ¿Quién, si no, iba a haber atrancado la puerta? Lo tuvo que hacer alguien que necesitara ganar tiempo, bien para deshacerse de algo o para escapar por alguna de las ventanas. El testimonio de Neusa, una mujer menos sorda de lo que ella dice y desde luego nada tonta, había surtido su efecto. A partir de ese momento, el fantasma de Antonio Anglés y su rocambolesca fuga iban a planear para siempre sobre este caso. Nada más abandonar Neusa el cuartel, el sargento primero, Pizarro, fue a reunirse con otra mujer que estaba esperando. Se trataba de María Dolores Cuadrado Badía, Loli, la mujer con la que Miguel Ricard tenía una hija. La conversación fue larga y cuando subieron a El Rubio de los calabozos todavía continuaban hablando. Así lo recordaba Ricard ante el juez. Sí, me acuerdo que fue por la mañana, contaba Miguel Ricard ante el juez, y antes de hablar yo estaba hablando con un suboficial de la Guardia Civil. Estaba hablando Loli con ese guardia civil personalmente. Loli acudió al cuartel y no llegué casi a decirle nada, porque lo único era para decirle que me trajera unas cosas, pero vaya a saber lo que le dijo este guardia, que no quería saber nada. Me dijo, no quiero saber nada. Me llevaron al despacho a donde estaba este hombre. Le dije que si me podía traer la ropa y eso, y me dijo que ella no quería saber nada. Nada más. Dijo exactamente, no me lo creo. Dije, ¿el que no te crees? Y se marchó. Los guardias me llevaron otra vez al calabozo. Minutos después, la mujer con la que Miguel Ricard había convivido prestaba la siguiente declaración. Manifestación de María Dolores Cuadrado Badía. En Valencia, dependencias de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la 311 Comandancia de la Guardia Civil, a la 1 de la tarde del 28 de enero de 1993, ante el instructor del presente atestado comparece la que mediante la presentación del DNI acredita llamarse María Dolores Cuadrado Badía, quien a preguntas del instructor manifiesta que hace unos 2 años dejó de hacer vida marital con Miguel Ricard Tárrega, conocido como El Rubio, que el hecho de que esta persona, al ser detenida, le haya designado como familiar debe ser posible a que tiene una hija con él y que siempre está deseando volver a vivir juntos, al menos eso dice, y que a todo el mundo le habla de ella como su mujer, pero que la realidad es que por casa no va nunca. Preguntada para que diga si sabe dónde está Miguel Ricard el mes de noviembre, dice que no lo sabe, que desde que tuvieron un juicio porque él sustrajo un coche y la amenazó, no ha tenido más contacto con él. Preguntada para que diga si conoce a Enrique y Antonio Anglés, dice que sí, que Enrique está loco y que Antonio es hermano del anterior, que ambos son amigos de El Rubio porque estuvo viviendo en el mismo domicilio en Catarroja, que no tiene nada más que decir, que lo expuesto es la verdad. Nadie sabe por qué se le tomó declaración a Loli, ya que únicamente había acudido al cuartel de Patraix porque Miguel Ricard así lo había pedido cuando le detuvieron. Tenía derecho a que se avisara de su situación a una persona y pidió que le avisaran a ella. Al final, Loli no quiso saber nada de él y su testimonio le sirvió a la Guardia Civil para dejar patente que Miguel Ricard era El Rubio y que era amigo de Antonio y Enrique Anglés. La ex mujer de Ricard hizo también referencia en su declaración a un juicio que tuvieron porque le sustrajo el coche, un juicio cuya sentencia se iba a conocer pocos días después de esta comparecencia en el cuartel de Patraix, concretamente el día 2 de febrero. Según la sentencia dictada por el magistrado Gaspar Rubio,
María Dolores Cuadrado denunció el 20 de septiembre de 1991 ante la Guardia Civil que Miguel Ricard le había sustraído el Renault 5 que ambos habían adquirido. Ricard fue detenido al día siguiente y el turismo fue recuperado y devuelto a esta mujer, que en esa fecha convivía con él, ya que, según la sentencia, lo pagaban entre los dos. Ambos tenían llaves del mismo, lo utilizaban indistintamente y se puso a nombre de ella porque el acusado no tenía nómina. Por todo ello, Miguel Ricard fue absuelto del delito de robo de vehículo del que le había acusado su mujer. Pero lo más curioso es que María Dolores, Loli, había mentido en su declaración ante la Guardia Civil, porque sí había visto al padre de su hija durante el mes de noviembre y más de una vez, pero eso parecía no preocuparle a nadie en ese momento. Conforme iban pasando las horas, nadie sabe muy bien por qué en el cuartel de Patraix comenzaba a flotar en el ambiente la sospecha de que Antonio Anglés Martins pudiera ser el autor de los asesinatos. Por ello, el capitán Ibáñez, máximo responsable de la Policía Judicial de la Guardia Civil en Valencia, decidió que sacaran al detenido de los calabozos y acompañara a varios agentes para ver si podían localizarle. Desde la noche anterior, Miguel Ricard no se había cansado de repetir que Antonio Anglés debía estar escondido en la caseta de Alborache. Oficialmente, esto fue lo que pasó. Diligencia de traslado de un detenido. En unidad orgánica policial judicial a las 4 menos cuarto de la tarde del día 28 de enero de 1993, por los instructores citados, se extiende la presente diligencia para hacer constar de las investigaciones que se están efectuando dirigidas a localizar y detener a Antonio Anglés Martins, del que se ha tenido conocimiento de que se encuentra por la zona de Macastre, Alborache, Yatoba, y al ser conocedor del paraje donde se encuentra Miguel Ricard Tárrega detenido, se procede a su traslado a la zona citada al objeto de que indique el lugar donde se encuentra el mencionado Antonio Anglés. El citado traslado es realizado por componentes de la Unidad Orgánica de Policía Judicial, Sargento Primero, don Alberto Donet Gallego, y Guardia 1, José Santalla Castillo. Trasladados a unos 5 kilómetros de la población de Alborache, el detenido les ha indicado que en un corral de ganado se encontraba Antonio Anglés Martins. Reconocido el corral y zona próxima, no ha sido hallado, observando en el interior restos de comidas y 3 colchones, indicios de haber morado alguna persona a pesar de que está abandonado y no ser de uso agrícola y ganadero. Siendo ingresado en el detenido Miguel Ricard Tárrega en los depósitos para detenidos de este acuartelamiento a las 8 menos 25 de la tarde. Según este documento, el único existente acerca de esa salida, los agentes que trasladaron a Miguel Ricard no habían encontrado nada en la caseta o corral de ganado de Alborache, una vieja construcción de piedra, sin puerta ni ventanas, situada en medio del campo. Sin embargo, el rubio le contó al juez una versión diferente de este extraño viaje. Estuve con la Guardia Civil buscando a Anglés. Le buscamos en Alborache. Le buscamos. Yo que sé los sitios que les llevé. Cuando salimos del cuartel íbamos a buscar al Antonio después de ser detenido. Íbamos a buscar al Antonio a raíz de la llamada de teléfono y me dijeron, cuando escuché la cinta, Miguel aquí dice, dile al rubio que vaya a donde está el plato y la maneta de la moto. Y entonces me preguntaron si sabía dónde estaba la maneta. Dije que sí. Nos fuimos a la casa de Alborache. Pasaron ahí. Me tenían tumbado sobre las rodillas de un policía de paisano. Bajaron todos, rodeando la casa, y ahí no había nadie. Empezaron a cargar cosas al coche. Allí. Yo no bajé del coche. En ese momento iban todos de paisano. Ahí no había nadie con el uniforme de guardia civil, todos armados,
y a mí no me enseñó nadie su... Lo que sí que vi que cogieron era un pico y una bolsa llena de cosas. Empezaron por ahí a coger cosas y las metían en una bolsa y dijeron, nos llevamos esto, y lo metieron en el maletero. En la caseta de Alborache estuvimos 10 minutos, 15 máximo. Conocía esa caseta bien, por supuesto, porque ahí es donde más he estado bastante tiempo. He estado ahí viviendo, y el Mauricio también, y el Antonio también. No sabía que buscaban a Anglés por la muerte de las niñas. A Antonio le buscaban. Estaba en orden de búsqueda y captura porque no se presentó de un permiso de prisión. Le buscábamos por eso, no por nada más. A mí solo me preguntaron de Enrique. Y también dio una versión diferente ante el juez uno de los agentes que había participado en el traslado, el sargento primero Alberto Donet Gallego. Fuimos a la zona de Alborache, no sé la distancia, medio kilómetro o algo así de la población. Subimos por un camino y llegamos a un corral de ganado. Allí se recogió, que recuerde, bajo de la techumbre, 2 o 3 colchones, una colcha ahí dentro. Luego recogimos guantes de apicultor, de goma, en fin, y dinero. Me parece que encontramos, no recuerdo la cantidad, pero aún había más. Según la diligencia de la Guardia Civil, el viaje fue del cuartel a Alborache y regreso nuevamente a Patraix. Sin embargo, también en eso estaba equivocado. El documento de la Guardia Civil, no solamente los agentes habían recogido varios objetos en el corral de ganado, que no constaban en la diligencia como era preceptivo, sino que después de Alborache, los 2 vehículos policiales se dirigieron hacia Yombay, en dirección a la partida de la Romana, el lugar donde habían aparecido los cadáveres de las niñas. Así lo recordaba Miguel Ricard. Luego fuimos hasta la primera rampa, yendo hacia la casa de Yombay. Yo es que lo conozco, la caseta de Yombay es la de la Romana. Fuimos hasta antes de llegar al desvío que hay para ir a la Romana, que había un campo de algarrobos y ahí me sometían a torturas. Ahí, entre parada y parada, me estaban pegando y con una rama de algarrobo me pegaron en la cabeza y con un pañuelo de papel me hicieron escupir en el papel y me lo limpiaron. Que de ahí no sé qué pasó. Estábamos subiendo la rampa y cuando estábamos ya casi arriba, uno de los que iba en el coche dijo, ¿no habrá por casualidad unas colmenas de miel ahí? Sí, dije, y hay unas casas a la derecha. Y dijo, ¿cómo va a estar ahí? Pero, ¿cómo va a estar ahí, chaval, si estaban ahí las tías enterradas? Venga, da la vuelta. Y dimos ahí la vuelta. La carretera estaba fatal, fatal. Si no nos cargamos el coche de milagro. Que desde donde paró la Guardia Civil se podía seguir en coche, pero con riesgo de destrozarlo todo. Además, que había mucho pedrusco. El coche en el que íbamos era un turismo y casi lo rompen. Fíjese usted que el coche que iba yo, pues era, digamos, el mejor, un Citroën BX, y se levanta la suspensión y aún así. Que con ese coche, si te lo quieres cargar, sí puedes acceder a la Romana, a no ser los prepares poniendo una placa de acero para no cargarte el cárter o lo que rompas. Les llevé ahí directamente. Siempre que se ha escapado el Antonio se subía ahí arriba. Tenía constancia de eso, porque en la caseta de la Romana ya me dijo el Antonio que él cuando se escapó de prisión subía ahí arriba y que si alguna vez tenía problemas subía ahí arriba. Que llegado este punto, el sargento me enseñó una foto de las tipo carnet y dijo, ¿las conoces?
y dije, estas chavalas son las que están en todas partes. Yo veo la tele y he visto a un hombre y se dice que estaban en Sevilla y por ahí. Me dijo, pues las hemos encontrado muertas, y no me dijo nada más. Después me dijo, Miguel, ahora te irás a casa y vamos a hacer unas pruebas al coche, al Opel Corsa. ¿Te parece bien? Sí, ahí lo tienen, dije. Y dijo, ahora cuando te digas que te vayas, te vas a casa. Pero no me fui, esperé ahí sentado. Luego entró un guardia de paisano y me estuvo ahí contando pues todo lo que habían encontrado, lo que les había pasado a las chicas, dónde estaban exactamente. Me dijeron pasando unas colmenas, pero no, la verdad es que al principio no lo relacioné. Pero cuando ahí arriba me dijeron que estaban pasando las colmenas, me quedé flipado por el comentario. A mí lo que me extrañó es que precisamente en el lugar donde se dijo que estaban las muchachas, dijo el Antonio Anglés que si alguna vez mataba a alguien, que lo subía ahí arriba y ahí no lo encontraba nadie. Miguel Ricard podía estar mintiendo en muchas cosas, pero lo que desde luego es cierto es que le trasladaron hacia el lugar del enterramiento de las niñas, aunque no consiguieron llegar. De hecho, varios guardias civiles que participaron en este traslado así lo reconocieron. Una vez que el detenido fue ingresado de nuevo en los calabozos del cuartel de Patraix, el instructor Pablo Pizarro continuó realizando diligencias, aunque con un inexplicable retraso. Finalmente se habían solicitado los antecedentes policiales de los dos presuntos asesinos de las niñas. De Enrique Anglés solamente había un dato en el ordenador de la Guardia Civil, que estaba en busca y captura desde el 10 de mayo de 1991 por la causa 124-91 de la Audiencia Provincial de Valencia, una causa de la que solo constaba en número y por lo tanto se desconocía de qué delito podía tratarse. Miguel Ricard, sin embargo, tenía dos antecedentes en los archivos de la Guardia Civil. Había sido detenido el 9 de enero de 1990, acusado de detención ilegal, es decir, de secuestro, y el 19 de agosto de 1992 por conducir un coche robado. Los antecedentes que hicieron constar eran los que tenían en el ordenador central de la Guardia Civil, donde aparecen las veces que una persona ha sido detenida por miembros de la Benemérita. Inexplicablemente, en España, la Guardia Civil y la policía tienen bases de datos diferentes y ninguno de los dos cuerpos conoce las detenciones que practica el otro, mucho menos si las ha realizado cualquiera de las diferentes policías autonómicas. También aquella tarde, sobre las 4:30, dos agentes con la correspondiente orden de entrada y registro en su poder se dirigieron al número 59 de la calle Colón, en Catarroja, el antiguo domicilio de la familia Anglés. Según consta en el acta, la Guardia Civil tenía fundadas sospechas de que Antonio Anglés pudiera estar refugiado allí. Sin embargo, no consiguieron localizarle. El registro sirvió únicamente para que los agentes intervinieran un cadenado de moto con pegatina y un cuchillo de cocina que encontraron en el interior de la casa, dos objetos que, inexplicablemente, desaparecieron. Cuando el juez lo solicitó, la respuesta de la Guardia Civil fue que desconocía su paradero. Pero durante aquella noche del 28 al 29 de enero, todavía iba a ocurrir muchas cosas. Había regresado los 4 guardias que durante todo el día habían estado fotografiando y filmando un video de las autopsias y no cesaban de relatar a sus superiores todas las atrocidades que habían tenido que padecer Miriam, Toñi y Desiree, mientras otro grupo de agentes que preparaba para partir en dirección al corral de ganado de Alborache iban a pasar toda la noche por los alrededores a la espera de que Antonio Anglés se pudiera presentar por allí. Sin embargo, la gran sorpresa se iba a producir a las 11 en punto. A esa hora,
El sargento primero, Pablo Pizarro, marcó un número de teléfono, el 333-1501. Era el número del Colegio de Abogados de Valencia y lo había hecho para solicitar un abogado de oficio para Miguel Ricard Tárrega. 5 minutos antes de la medianoche, el rubio iba a comenzar a declarar. Declaración prestada por el detenido. Nombre y apellidos: Miguel Ricard Tárrega. DNI o pasaporte 52.638.150. Lugar de nacimiento: Catarroja, Valencia. Fecha de nacimiento: 12/9/69. Padres: Miguel y Encarnación. Estado civil y profesión: domicilio en Catarroja. En la unidad orgánica Policía Judicial, siendo las 12:05 de la noche del día 28 de enero de 1993, ante los funcionarios instructores, asistido del abogado, doña Ana Beud Duato, titular del carnet profesional número 4239, y una vez que se le notificaron los derechos constitucionales que le asisten a las preguntas que le son formuladas, preguntado por la tarde del día 13 de noviembre de 1992, declara que esa tarde estaba en unión de Rubén Antonio, que se ha cambiado el nombre por encontrarse fugado de la prisión, que se dirigían por la carretera de Alcácer a Picassent, que cuando se encontraba en el interior de la población de Picassent, antes de llegar a la discoteca Color, vieron a 3 chavalas, que Antonio le dijo para qué están haciendo dedo, ya que conducía el Dicente, el coche Seat Ronda con matrícula de Valencia de color azul, y que su propietario es Antonio Anglés Martins, que cree que no las conocían de nada, subiendo las 3 en la parte trasera del coche, diciéndoles las chicas si iban a la discoteca Color, diciéndole a Antonio que si iban a la discoteca Color. Pasando la discoteca, antes de llegar a la discoteca, les dijeron si querían tomarse algo, ya que era temprano, respondiendo a las chicas que si las invitaban, aceptaban, continuando en dirección a Montreuil y Real de Montreuil, y antes de llegar a Yombay, Antonio le dijo que se metiera por un camino, y una vez habían circulado por ese camino unos 5 kilómetros, parando el manifestante el vehículo, entrando en conversación con las mismas. Antonio se bajó del coche a la vez que lo hacía una chica. Presentadas fotografías identifica a Antonia como la chica que se bajó del coche, quedándose él en el coche con las otras 2, pasando de Cire al asiento delantero, entablando una conversación con el manifestante. Que Miriam se baja del coche, quedándose en el coche el manifestante y Desiree, momento que se la hizo, refiriéndose a que tuvo acceso carnal con Desiree, que en eso llegó Antonio al coche diciendo que se bajara Desiree por encontrarse mala una de sus amigas, bajándose Desiree, y que al intentar bajar el manifestante, Antonio le dijo que no hacía falta, que transcurridos unos 20 minutos escuchó 3 disparos bastante seguidos, pudiendo haber entre disparo y disparo unos 2 segundos. Antonio se dirigió hacia el coche, encañonando al diciente en la sien con una pistola automática. En este acto se le presentan varias pistolas de diferentes marcas y modelos, identificando como similar una Star del calibre 9 milímetros corto, diciéndole que si abriera la boca le pegaría un tiro, momento que el manifestante siente verdadero pánico, que después cogieron a las chicas, a las que envolvieron en una moqueta y las enterraron. Preguntado, presentado un trozo de la moqueta que envolvía los cuerpos. Manifiesta. Identifica el mismo como el trozo que Antonio tenía en una casa de Yombay, la que está en el monte, que en el coche del Dicente se trasladaron al lugar y cogieron la moqueta colocándola en el asiento trasero, que cuando inician el viaje para recoger la moqueta sería sobre la 1 de la madrugada,
que cuando vuelven de nuevo al lugar donde se encontraban las chicas serían las 2:30, cargándolas en el coche y conduciendo el mismo Antonio, que desconoce el lugar a donde se dirigieron, ya que Antonio conocía el lugar y no el manifestante, que cargaron los cuerpos abatiendo para ello el asiento trasero del coche, colocando los cuerpos entre el maletero y el asiento trasero, que transcurrido entre 1 hora a 1 hora y media llegaron al sitio donde las enterraron, comenzando a cavar Antonio con un pico que lo tenía en una caseta cerca de Alborache, que la fosa que cavaron tendría 1 metro de ancho por 1,80 de longitud y 1 metro de profundidad, llegándole al Dicente a la altura del pecho. Preguntado cómo arrojaron los cuerpos a la fosa, manifiesta que los pusieron uno encima de otro y que Antonio comenzó a tapar los cuerpos con tierra. Una vez tapados los cuerpos, se marcharon conduciendo. Antonio diciéndole que si se enteraba de que había dicho algo, iría a por el Dicente, que no tenía puesto ningún guante y que si Antonio lo llevaba, no lo sabe. Preguntado si las chicas estaban vestidas, manifiesta que estaban vestidas a reu, que el Dicente no las quitó ninguna prenda y que desconoce si Antonio lo hizo. Preguntado quién usa tinte del pelo, manifiesta que lo usa Rubén para tintarse el pelo y que actualmente lo tiene tintado el pelo de rubio. Preguntado, en este acto se le presenta un frasco de tinte de pelo hallado en el lugar de los hechos, manifiesta que Rubén, para tintarse, llevaba ese mismo producto, el que había cogido de la caseta de Alborache. Preguntado, presentado los siguientes objetos: un frasco de laca, un spray moldeador, unos prismáticos, manifiesta, desconoce su procedencia. Preguntado, mostrados 3 cinturones, manifiesta, identifica como de Rubén uno de color negro con chapas metálicas y otro de lona en el que se lee Equipment Specially Designed. Para su identificación son etiquetados con las marcas. Preguntado, presentando un juego de los denominados comecocos marca Highway, unos calcetines, una cazadora marca Liberto de color azul y un guante azul. Manifiesta que el juego, la cazadora tipo vaquera y el guante azul son de Antonio. Preguntado dónde se marcharon posteriormente, manifiesta que conduciendo Antonio el coche lo llevó a su casa, cita en Catarroja, Camí Real, número 101, 4, y que Antonio se marchó a Alborache, a una caseta que habita y que se encuentra en el campo. Preguntado por el lugar donde Antonio guarda la pistola, manifiesta que la caseta donde se encuentra la pistola es un corral de ganado, distante unos 3 kilómetros de Alborache, que pasando la caseta hay un camino que gira a izquierda, pasando la garrofera llega a una explanada y en una montañita entre las hierbas esconde dentro de un guante la pistola, dibujando el manifestante un croquis que se une a la diligencia. Preguntado el lugar o zona donde Antonio efectuó los disparos, manifiesta que no sabe cómo se llama el lugar, dibujando un croquis de la zona, el que se adjunta. Por las explicaciones dadas, dice que a mitad de camino entre Catadao y Yombay, a la izquierda sale un camino de tierra, que por este camino circularon sobre 15 minutos llegando a un punto donde se ve un campo de algarrobos, donde detuvieron el vehículo, que desde el punto donde detuvieron el vehículo hasta el lugar donde Antonio efectuó los disparos hay unos 100 metros, que si va a la zona recordaría el punto donde estacionó el vehículo y el lugar donde Antonio efectuó los disparos. Preguntado si no es más cierto que estuvieron con las chicas en una caseta, manifiesta que ninguno de los dos estuvo en una caseta en compañía de las chicas. Preguntado que el acceso carnal que tuvo con Desiree fue por vía anal, manifiesta que lo hizo por vía vaginal. Preguntado por la persona que las ató, manifiesta que lo hizo Antonio. Preguntado por la forma en que Antonio ató a las chicas, manifiesta que no lo sabe, que solo le ayudó a cargar los cuerpos en la noche.
Preguntado dónde se encuentra el coche Seat Ronda, manifiesta que se encuentra en el Talle Juanes, sitio en Albal, Camí Real, que lo dejó el manifestante el lunes 25 de enero a nombre del discente. Preguntado por la relación de amistad que tiene con Antonio, manifiesta que lo conoce desde hace unos 5 años y que actualmente vive en la casa de la madre de Antonio. Preguntado dónde vive Antonio, manifiesta que igualmente vive en Alborache que en Yombay y que los jueves y viernes suele ir a la casa cita en Camí Real, número 101-4. Preguntado si cuando llegan al lugar, cito entre Catadau y Yombay, Antonio sale del coche y se marcha con Antonia, se conocían anteriormente, manifiesta que le dio la impresión de que se conocían, ya que mantuvieron una conversación durante el viaje que le dio a entender que eran conocidos. Preguntado si ha estado anteriormente en ese lugar con otras chicas, manifiesta que no y que fue a ese lugar por indicación de Antonio. Luego es probable que hubiera estado con otras chicas. Preguntado, se le pone la cinta intervenida en el contestador automático y escucha la conversación en la que Rubén llama al domicilio, cito en Catarroja, Camí Real 101, en la que dice: Kelly, soy Rubén, que cuando vaya el rubio le lleve los sacos de dormir y se los lleve a donde tiene el plato y la maneta. Manifiesta que la voz es de Antonio y que el plato y la maneta es una contraseña que quiere decir que se lo lleve al corral, cito en Alborache. Preguntado desde cuándo tiene la caseta en Alborache, manifiesta que vive desde agosto o septiembre pasado. Preguntado si en enero de 1989 vivía con Antonio en la caseta de Alborache, manifiesta que entonces vivía con María Dolores en Benetúser. Preguntado si tiene alguna cosa más que manifestar, manifiesta que ha cooperado, que no ha tenido nada que ver, que quien lo ha hecho que lo pague, que cree que no llegará al día del juicio, ya que Antonio lo matará antes, que Enriquito no tiene nada que ver en este asunto. Preguntado para que explique el motivo de encontrar papeles en el lugar donde aparecieron los cadáveres y en los que figura el nombre de Enrique Anglés Martins, manifiesta que como no los llevara su hermano Antonio, lo desconoce, ya que el citado Antonio es muy aficionado a coger papeles de otros. Hasta acá el capítulo 7 del libro ¿Qué pasó en Alcácer? En la próxima entrega continuaremos con el capítulo hasta su conclusión. Hasta la próxima.